James Castaño Castaño, Héctor Jaime Castro Ceballos, José Aníbal Chica Alzate, James Castaño Castaño, Presente. María Camila Correa López, José Humberto García Morales, Presente. María del Pilar García, Presente. Luis Eduardo Giraldo Ospina, Tatiana López Saldarriaga, Presente. Albert de Jesús Llano Zapata, Presente. Walter René Molano Mora, Julie Andrea Montoya Rodríguez, Presente. Miguel Ángel Rabe Rojo, José Arlés Rivera Cano, Presente. Carlos Alberto Salgado Flores, Presente. Ricardo Zuloaga Cuervo. Presente, señor secretario. Señor presidente, le informo que tenemos quórum decisorio. Miguel Ángel Rabe Rojo. Presente. Siendo las 6:04 del día 2 de octubre del 2025, se declara instalada la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas con el siguiente orden del día. Sí, señor presidente, orden del día para la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas, convocada para el día 2 de octubre de 2025 a las 6 a.m. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, declaración de apertura de la sesión y consideración y aprobación del orden del día propuesto. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, himno del municipio de Dos Quebradas. Quinto, consideración y aprobación del acta de sesión ordinaria número 131 de octubre 1 de 2025. Sexto, informe sobre las acciones adelantadas con las familias del barrio Pueblo Sol Bajo, afectadas por el deslizamiento y cuyas viviendas fueron demolidas por estar ubicadas en zona de alto riesgo. Invitado la doctora Luz Adriana Mejía González, directora de la DIGER, el doctor Manuel Alberto Ramírez Uribe, gerente general de EDOS, y la doctora Claudia María Sánchez Colorado, secretaria de Desarrollo Social y Político. Séptimo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Octavo, lectura de comunicaciones. Noveno, proposiciones. Décimo, varios. Señor presidente, ha sido leído el orden del día. Se pone en consideración el orden del día. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Ha sido aprobado. Continúa, secretario. Secretario, ¿va a reconocer la presencia del concejal Héctor Jaime Castro? Sí, señor presidente. Héctor Jaime Castro Ceballos. Presente. Tercero, himno nacional de la República de Colombia.
Cuarto, himno del municipio de Dos Quebradas. A tus húmedas tierras llegaron gentes nuevas de gran promisión, y estas vidas humildes forjaron un emporio para la región. En cada flanco de tus alturas levanta el brazo del labrador. En ti los hombres hallan abrigo, paz y justicia entregas amor. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, orlas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, orlas el cielo del corazón. Hermoso valle de los Quimbaya, donde el progreso es un resplandor, luego de luchas y de esperanzas que dieron fruto de sol a sol. Eres mi patria de Risaralda, mi Dos Quebradas don natural. Por ti mi espíritu siempre canta, etnia de ancestro crisol industrial. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, orlas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, orlas el cielo del corazón. Secretario, ¿va a reconocer la presencia del concejal Luis Eduardo Giraldo y el concejal Walter René Molano Mora? Sí, señor presidente. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Hola, ¿qué tal? Buen día. Presente. Walter René Molano Mora. Presente. Continúe, secretario. Quinto, consideración y aprobación del acta de sesión ordinaria número 131 de octubre 1 de 2025. Se pone en consideración la aprobación del acta de sesión ordinaria 131 de octubre 1 del 2025. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Ha sido aprobado, secretario. Continúe. Sí, señor presidente. Sexto, informe sobre las acciones adelantadas con las familias del barrio Pueblo Sol Bajo, afectadas por el deslizamiento y cuyas viviendas fueron demolidas por estar ubicadas en zona de alto riesgo. Invitados, la doctora Luz Adriana Mejía González, directora de la DIGER, el doctor Manuel Alberto Ramírez Uribe, gerente general de EDOS, y la doctora Claudia María Sánchez Colorado, secretaria de Desarrollo Social y Político. Señor presidente, la doctora Luz Adriana Mejía González se excusó, se encuentra enferma con temas de salud, y envía al geólogo Jesús David Álvarez y envía a la trabajadora social Beatriz Elena Franco Marín de la DIGER, señor presidente. Darle un saludo muy especial a mis compañeros de la mesa directiva, a todos los honorables concejales, muy buenos días, a los funcionarios del Consejo Municipal, a las personas que nos acompañan en barras, para todos un excelente día, a los invitados, a la doctora Luz Adriana Mejía González,
o a quien haya delegado directora de la DIGER, bienvenidos al doctor Manuel Alberto Ramírez Uribe, gerente de LEDOS, a la doctora Claudia María Sánchez Colorada, secretaria de Desarrollo Social y Político. Muy buenos días para todos ustedes y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Tiene el uso de la palabra, empezamos con la DIGER. Tiene el uso de la palabra los representantes de la DIGER. Regáleme un segundito, por favor, le damos el uso de la palabra al concejal Aníbal Chica, que fue quien solicitó esta sesión. Compañeros y compañeras, muy buenos días. Saludarle en este maravilloso tiempo. Un abrazo siempre desde mi corazón y espíritu. A mis autoridades indígenas y consejeros, a ellos saludarles siempre con nuestro cariño y respeto y desearles buen camino en su hacer y vivir. Darles una bienvenida a cada uno de los funcionarios de la alcaldía municipal. Bienvenidos a este escenario que siempre es un escenario para la democracia participativa, social e incluyente. Hoy nos atañe, nos llama, es el hecho mismo de todas las familias de lo de Pueblo Sol Bajo, y lo cual debe de mantenerse en la memoria y no en el olvido, sino en la memoria. Y en esa memoria seguimos nuestro camino, compañeros. Y entonces, pues, cuando uno visita el territorio, las familias... Gracias, concejal. Por favor, reconocer la presencia en la concejala María Camila Correa, secretario. Sí, señor presidente. María Camila Correa López. Presente. Continúe, concejal Aníbal. Muchas gracias. Las familias, los niños, los adolescentes nos preguntan qué va a ser de ellos, qué ha pasado con ellos, cómo se les ha hecho seguimiento al proceso de ellos, a los adultos mayores. Entonces, quisiéramos como ir colocando esto en bloques, compañeros, en bloques, para saber, digamos, desde la DIGER, qué se ha hecho allí, cuál ha sido el seguimiento, porque tenemos que tener en cuenta algo muy especial, compañeros, y es que esa zona ha presentado a través del tiempo deslizamientos, a través del tiempo ha generado allí un impacto ambiental. Entonces, sería muy importante conocer cómo ha sido el seguimiento de esa zona, porque tenemos que tener en cuenta que al lado, al frente donde ocurrió este hecho, allí existe la comunidad de Molinitos y ahí hay una problemática. El peso de esos bloques, cerca de 8 bloques creo que son allí. Entonces, pues sería muy importante ver cuál ha sido el seguimiento que se le ha hecho a esta área, porque muchas de las personas que viven en esa zona no saben decir bien que esa zona de allí ha presentado pequeños deslizamientos y movención de tierra y continúa el tema allí. Entonces habría que ver cuál ha sido el seguimiento, porque también hay unas vidas que están allí de los compañeros indígenas que tenemos allí del Cabildo, que están allí ubicados, y bueno, también sería muy importante ver eso. Lo otro es que desde el área social también nos gustaría saber qué temas se han manejado allí desde la infancia, de la adolescencia, desde juventudes, desde adulto mayor. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál ha sido el seguimiento a esas familias? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cuál ha sido la atención? Si solamente fue en el momento de la actividad, de lo que se presentó y ya, o se le ha hecho un seguimiento a estas familias, ¿cómo están hoy en día? Y desde EDOS, quisiéramos saber también si ya está planteado un plan de vivienda, como creo que es uno de los temas que hubo un compromiso para poderlos llevar a otro lugar. Entonces sería muy importante, porque es que la comunidad, cuando uno va al territorio, compañeros, y el compañero Héctor, usted que le gusta, que lo he visto recorriendo el territorio, compañero, es las preguntas que siempre ocurre en el territorio, es de preguntar, no, bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces, bueno, pues entonces, este es, digamos, como parte como de nuestras preguntas y nuestras inquietudes sobre lo que ha pasado con estas familias, presidente. Entonces, pues, continuamos entonces. Muchas gracias. Claro que sí, concejal. Tiene el uso de la palabra los representantes de la DIGER. Se identifican con nombre completo y cargo para temas de grabación, por favor.
Muy buenos días para todos. Mi nombre es Jesús David Álvarez, soy geólogo de la Dirección de Gestión del Riesgo del municipio de Dos Quebradas. Un saludo muy especial para los honorables concejales y concejalas y los compañeros de la administración municipal que nos acompañan en el día de hoy. Bueno, como para empezar, pues quisiera, como siempre, dar como un recuento técnico de pronto de lo que sucedió en el barrio Pueblo Sol Alto. No antes y de pronto pues dar como una introducción de pronto en lo que menciona pues el doctor Aníbal, el concejal, que es que la Dirección de Gestión del Riesgo pues en su misionalidad y en su quehacer diario es caracterizar, en este caso, en el deslizamiento de Pueblo Sol Alto, es atender y recuperar, dar, digámoslo, las ayudas humanitarias y dar como todas las acciones pertinentes que se deben seguir el paso a paso, que deben seguir pues las otras instancias o las otras dependencias para la recuperación, conservación y no, digámoslo otra vez, como urbanización o invasión del sector. Pues la Dirección de Gestión del Riesgo ha venido realizando como todos los monitoreos, todas las acciones pertinentes, tanto de atención como de ayudas humanitarias en el sector. También ha realizado constantes monitoreos en el sector de Molinitos. Justamente estuvimos en conversaciones con el urbanizador, se llama el ingeniero Ever, creo que es la empresa Civilcol. Estuvimos en conversaciones con él, hicimos unos oficios para que revisara como todo el tema de la estabilidad de la urbanización Molinitos, dando como un parte de tranquilidad de que la urbanización se encuentra completamente estable, que no presenta ningún signo de inestabilidad. Surgieron pues algunos percances con unos temas de unas rupturas del gas, pero se debe más a asentamientos normales de una urbanización nueva. Se ha realizado constantes monitoreos a la ladera adyacente a la urbanización Molinitos, no ha presentado ningún tipo de problemas. ¿Para qué hago esta introducción? Sino que pues en estos momentos el sector de Pueblo Sol Alto, donde pasó pues la emergencia, presentó pues digámoslo una inestabilidad por unos malos manejos de aguas, pues en la parte superior, digámoslo que era una zona que no presentaba ningún tipo de urbanismo, es una zona digámoslo boscosa, digámoslo así, era una microcuenca pequeña, un tributario de la quebrada La Soledad. En la parte baja, pues una zona categorizada como zona de amenaza en nuestro acuerdo 007 del 2014, pues se encuentra, digámoslo así, invadido o urbanizado indebidamente pues por algunas personas. Anteriormente, también como lo dice el concejal Aníbal, ya se habían presentado varios antecedentes en el sector. La Dirección de Gestión del Riesgo tiene pues constantes oficios, constantes conceptos técnicos del sector. No obstante, pues no se ha tenido como todo el tema de seguridad y de control para prevenir como que estas zonas de amenaza no sean urbanizadas y se presente lo que aquí se presentó. Bueno, pues en la emergencia de Pueblo Sol, pues nosotros les traemos como el informe técnico que levantó la Dirección de Gestión del Riesgo. Es un deslizamiento de aproximadamente entre 30.000 y 35.000 metros cúbicos, que los factores detonantes pues son varios. O sea, se presentó unas lluvias atípicas en ese sector, más o menos entre 6 y 7 horas, llovieron 40 milímetros, que eso digamos lo que es una lluvia que normalmente puede llover en 2, 3 días. Entonces de pronto sí quererles como explicar de pronto de que digamos lo que los suelos normalmente tienen una condición que absorben el agua y ellos digamos empiezan a botar o dejar fluir el agua que absorben, ¿no es cierto? Cuando cae una cantidad de agua tan grande, pues los suelos no tienen la capacidad de dejar del agua que absorben, no tienen la capacidad, digámoslo, de drenarla, o sea, naturalmente. Entonces, ¿qué pasa? Los suelos se saturan cuando llueve muchas cantidades de agua en poco tiempo, ellos se saturan, generan empujes adicionales y pues se genera pues los deslizamientos en zonas de pendientes altas, en zonas que han sido alteradas su vegetación. La vegetación normalmente ayuda a que los suelos no se saturen tan rápido. En esta zona se presentaba una actividad antrópica en la cabecera, pues una persona había cortado las guaduas y la caña brava que se presentaba en la parte superior y estaba generando como unos llenos antrópicos para generar como
como unas casetas de como encuentro de ellos o de él o de la comunidad. Esto también ya se puso en conocimiento para la Secretaría de Gobierno y Control Físico y tanto también para la Inspección de Policía. Entonces se presenta el evento, más o menos fueron 4 viviendas destruidas completamente, una vivienda colapsada parcialmente, en total fueron 19 viviendas afectadas, las cuales la Dirección de Gestión del Riesgo, de acuerdo al radio de amenaza o de afectación del deslizamiento, consideró que deberían ser evacuadas. Se evacuaron pues las viviendas, gracias a los organismos del Cuerpo de Bomberos, pues se hizo como toda la recuperación pues, de las personas afectadas, de la recuperación de los cuerpos de las personas fallecidas. La Dirección de Gestión del Riesgo estuvo presente tanto en el monitoreo de la noche, pues del amanecer, porque el suceso se presentó casi como a las 2 de la mañana, nosotros llegamos tipo 3:30, 4 de la mañana, no fue posible entrar en ese entonces pues a hacer una evaluación porque seguía el flujo del movimiento en masa todavía se hicieron constantes monitoreos hasta que no se generara como una estabilidad y una seguridad para los organismos de socorro. La Dirección de Gestión del Riesgo hizo todo el tema de la atención, se montó el puesto de mando unificado. En el puesto de mando unificado se daban todas las acciones pertinentes a seguir tanto por los organismos de socorro como por las instancias y las dependencias de la administración municipal que había en el sector. Se declara la calamidad pública y de acuerdo pues a la calamidad pública, de acuerdo como a todas las afectaciones, qué pena, discúlpenme, no se declaró la calamidad pública, sino que se entra pues a como todo el tema de la atención de las viviendas, más o menos pues las personas afectadas fueron 42 personas afectadas, 2 personas fallecidas, personas heridas, adultos, jóvenes, también se hizo como todo el tema de atención a las mascotas. Se entra a hacer una revisión visual como todos los ingenieros de la administración municipal y la Dirección de Gestión del Riesgo de las viviendas que quedaron afectadas en el sector, determinando, como les comenté antes, un radio de afectación y de las viviendas que debían ser como evacuadas. Una vez superada la emergencia, digo superada la emergencia es cuando ya se recuperan las personas fallecidas, los cuerpos de las personas fallecidas, se hace un puesto de mando unificado y se levanta como todo el tema de la acción inmediata por los organismos de socorro, por Ponalsar y la Dirección de Gestión del Riesgo, Defensa Civil, Cruz Roja, y ya se entra como todo el tema de recuperación inmediata, que es, supongamos, la entrega de ayudas humanitarias, censar la gente afectada, entrar a hacer las evaluaciones pertinentes de las viviendas, cuáles fueron las afectaciones, cuáles fueron los posibles detonantes y empezar a actuar sobre esos detonantes. Como también lo había mencionado antes, los detonantes pues en este sector son varios, tanto digámoslo naturales, digámoslo las lluvias atípicas en ese sector, zonas de pendientes altas, zonas, zonas forestales protectoras, como les menciono, es un tributario de la Quebrada La Soledad que tiene su zona de protección forestal, porque cuando ella se crece normalmente, pues tiende a inundar sus costados, como pasa en este sector. Si ustedes ven o si ustedes conocen el sector, toda la zona forestal protectora, es más, el cauce de este tributario fue completamente invadido pues, por las personas que allí habitan. Entonces sí sería muy importante empezar a hacer como un control y una caracterización de todas estas zonas de amenaza que presenta el municipio de Dos Quebradas, porque es que este suceso, pues digámoslo, no es un suceso aparte o es un suceso atípico que nos pasa, no. El municipio de Dos Quebradas tiene más de 32 quebradas y más afluentes. Entonces yo creo que el municipio de Dos Quebradas no tiene contabilizado ni caracterizado los afluentes que le llegan a estas quebradas. Yo creo que nosotros podemos estar contando más de 50, 60, digámoslo, cuerpos hídricos, el cual se tienen que entrar a generar como todo el tema de caracterización y protección de sus fajas paralelas, sus zonas forestales protectoras, porque en estos momentos estamos, digámoslo, vulnerables y presentamos amenaza de toda la comunidad que en estos sectores se asientan, porque nosotros no tenemos un control sobre estas zonas. Esto no es una zona
digámoslo, como extraña o atípica del municipio de Dos Quebradas, no. Muchas de las quebradas y afluentes de nuestro municipio están siendo invadidas, las fajas paralelas, perdón, y las zonas forestales protectoras están siendo destruidas sin ningún tipo de control. Entonces sí queremos de pronto también llegar a esta corporación para que de pronto nos ayuden con todas las instancias y con toda la administración municipal para que tomemos un control. Si bien la Dirección de Gestión del Riesgo hace como todo el tema de caracterización y todo el tema de análisis de las zonas, muchas veces nos vemos, digámoslo, maniatados porque la Dirección de Gestión del Riesgo no tiene ni el poder coercitivo ni policivo para multar gente o para evacuar gente. Nosotros solamente hacemos la caracterización y damos copias pues, a las entidades de control que tienen este poder, ¿no es cierto? Muchas veces vemos que no se toman las acciones pertinentes y pasan pues estos sucesos que lamentablemente ocurren en el municipio de Dos Quebradas en muchos sectores. Bueno, siguiendo con el informe técnico, nosotros hicimos como un informe muy completo de todas las acciones inmediatas que se hicieron ese día en el sector. Empezó un plan de monitoreo y un plan de mitigación que cada 8 días se iba al sector casi por un mes, 2 meses, a realizar un control de la parte superior, media y baja. En la parte superior porque hubo una parte inestable que quedó, digámoslo, generando una amenaza para la parte baja, por eso se tomó la decisión de evacuar casi 19 familias. En estos momentos se les brindó pues un subsidio de arrendamiento, una subvención económica para que estas familias pudieran, pues digámoslo, trasladarse a otros lados y mirar como otra posibilidad. En ese entonces también todo el proceso de la evacuación, caracterización de estas viviendas fue acompañado por la empresa EDOS, el cual, digamos, lo que es la encargada de generar como todo el tema de una solución, sea ya metidos en un proyecto de vivienda o mirar cómo se les soluciona, pero digamos lo que sí fueran acompañados, siempre el proceso fue acompañado por la empresa EDOS, por control físico, por la personería municipal. Se generaron pues las acciones específicas a realizar por cada una de las dependencias, se realizó todo el tema de la caracterización, la asistencia humanitaria, que ya la trabajadora social de la Dirección de Gestión del Riesgo les va a explicar qué fue lo que se entregó y qué fue, digámoslo, las ayudas humanitarias que dio la Dirección de Gestión del Riesgo en el sector. En estos momentos seguimos haciendo monitoreos. El doctor Aníbal quería comentarle que hicimos un contacto con los urbanizadores de la urbanización Molinitos, como les comenté antes, se llama la empresa Civilcol, diciéndole pues, la preocupación que teníamos por los manejos de agua. Recibimos una comunicación de Figas que se estaban presentando unas rupturas de las líneas de gas por asentamientos justamente en este sector. Fuimos, hicimos la revisión, nos comunicamos con Civilcol, ellos llevaron sus profesionales, sus especialistas en hidráulica, estructuras y geotecnia, pues dando un parte de tranquilidad que en estos momentos la urbanización no presenta ningún tipo de afectación. Que los manejos de aguas los manejos de aguas se fueron entregados al municipio, a la empresa EDOS, porque EDOS fue hizo pues como la supervisión de esta urbanización. Nos mandaron los planos de los manejos de aguas, pues llevan los manejos de aguas hasta la parte baja de una manera controlada. Los asentamientos, se ven asentamientos, digamos, los normales de una urbanización nueva. Normalmente una urbanización nueva se asienta más o menos entre los primeros 5 y 6 años y ya... Perdón. Esas urbanizaciones nuevas normalmente los primeros años tienen unos asentamientos que son normales y que son calculados obviamente en el tema de las estructuras. El tema de la ruptura de las líneas de gas, pues digamos lo que era como un tipo aparte, un suceso aparte del tema del deslizamiento, no tiene nada que ver con el deslizamiento. Nosotros estuvimos en el sector y como les digo, se ven asentamientos normales de la estructura. Pues en el informe les presentamos como todo el tema de amenazas de acuerdo al decreto 007 del 2014, donde vemos que la zona presenta un riesgo y una amenaza alta por fenómenos de remoción en masa, la zona de Pueblo Sol Alto. También hacemos como un histórico
un histórico en imágenes satelitales de Google Earth, donde se ve, digámoslo, paulatinamente como la invasión o la urbanización indebida del sector en los últimos más o menos 3 años. Si ustedes pueden ver la zona en el 2000, estas son imágenes del 2005, pues, perdón, no se ve como muy bien, pero ustedes se ven que es una zona completamente arborizada, boscosa, no presenta ningún tipo de intervención. En la imagen satelital del 2014 igual, todavía, si bien se presenta un poquito urbanismo, no se veía como todo el tema de la intervención de la zona forestal protectora del tributario. Si ustedes ven en el 2019, todavía se conserva la zona boscosa. En la imagen satelital del 2020, aproximadamente hace 3, 4 añitos, ya se empieza a ver como todo el tema de la urbanización indebida del sector y justamente en la parte baja del tributario. Allí se presentó, digámoslo, un suceso más o menos en el 2020-2021, el cual la Dirección de Gestión del Riesgo atendió y dio copia pues a las entidades pertinentes para que se generara como todo el tipo de control de este sector. Si ustedes ven en el 2021 empieza como todo, empieza el urbanismo indebido en el sector, corte de guaduas, como todo el tema de la deforestación. Ya en el 2023 y 2024, pues ya la parte baja del tributario es un completo caos, ya pues la zona boscosa en la parte baja pues no existe, está completamente urbanizado y ya pues se presentan como todas las conclusiones y recomendaciones que en la misionalidad de la Dirección de Gestión del Riesgo podemos pues dar del todo el tema de estabilidad, de amenaza, de cuidado y control más que todo de estas zonas, porque como les menciono, son parte bajas completamente vulnerables, son completamente riesgosas, es una parte baja donde llega, digámoslo, un tributario de una quebrada en la cual, digámoslo, en zonas de fuertes lluvias se puede inundar, vemos destrucción de la zona forestal y de las fajas paralelas de este tributario, vemos completamente toda la deforestación, la contaminación también en la parte alta, vemos todo el tema de vertimientos de residuos sólidos, había una cantidad de escombros y basuras en el sector que también, digamos, lo ayudaron a todo el tema del represamiento e inundación. Y este oficio fue remitido a todas las dependencias, vuelvo y reitero, que apenas hay tan reiterativo, que pueden tomar las acciones, tanto obviamente de cuidado y control del sector para que no vuelva a ser invadido, como también a todas las dependencias que tienen digámoslo, las acciones tanto de proteger reforestaciones, cuidados, herramientas, todo el tema de acciones policivos y coercitivos también de la zona para que este suceso no se vuelva a repetir en este sector. Vuelvo y les menciono, este sector no es atípico a Dos Quebradas, este sector o esta problemática no es solamente en este sector. Dos Quebradas puede tener muchísimos o tiene muchísimos sectores como este, los cuales están siendo invadidos o ya fueron invadidos las zonas forestales protectoras de los tributarios. Es que ni siquiera tenemos que invadir las zonas de quebrada, porque nosotros tenemos unas quebradas grandes en la zona urbana que uno ve que jugamos Frailes, La Víbora, Molinos, Manizales, pero los tributarios es que de pronto esos son los que muchas veces nos generan más problemas y no les estamos poniendo como el cuidado debido, porque estos tributarios son los que nos llegan a nuestras quebradas y están completamente, digámoslo, destruidos e invadidos. Con el permiso del presidente, de pronto darle la palabra a mi compañera, la trabajadora social, para que les presente como todo el tema de las ayudas humanitarias y entrega de lo que se le dio a la gente. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muy buenos días para todos. Un saludo especial para todos los concejales y concejalas. Continuando con, mi nombre es Beatriz Franco, trabajadora social contratista de la DIGER. Continuando con el informe que nos está presentando mi compañero Jesús David, tenemos una presentación de qué ocurrió con cada una de las familias y la atención que se hizo con cada una de ellas. Vemos acá, pues, hicimos la caracterización
se instaló allí el puesto de mando unificado, estuvieron presentes todos los organismos de socorro y también se hizo un trabajo articulado con las secretarías, con varias secretarías del municipio. Tenemos un resumen de la afectación. Las familias censadas en la zona de influencia son 19, un total de viviendas de 19, con 4 viviendas destruidas, una parcialmente colapsada y 14 viviendas inhabitables. Y tenemos un tema acá de unas familias que autorizaron el desmonte, o sea, la demolición de estas viviendas. Tenemos acá entonces el censo, cada jefe de hogar con su correspondiente grupo familiar. En total tenemos 56 personas censadas, incluidos adultos mayores, jóvenes, niños y lamentablemente 2 personitas fallecidas. Aquí tenemos pues cada una de los grupos de familia que se censaron en este sitio. Tenemos el registro fotográfico pues, de las viviendas que fueron arrasadas y destruidas. En total fueron 4. Tenemos una vivienda parcialmente colapsada y tenemos ya entonces 17 viviendas inhabitables que quedaron en pie, pero pues que no podían regresar las familias a este sitio. Cada una de las viviendas tiene pues aquí la persona o el jefe de hogar o el poseedor con su dirección, el grupo familiar que lo compone y aceptada cada uno pues como con la aceptación de la demolición de su vivienda. Aquí tenemos pues el registro de cada una de esas viviendas que encontramos allí. Estas fueron las que quedaron en pie. De las viviendas que quedaron inhabitables y cada una de las familias autorizaron esta demolición, se saca un decreto, una resolución número 678 del 9 de mayo, donde hay un listado de 18 personas que en un principio autorizaron la demolición de estas viviendas porque quedaron inhabitables. Aquí tengo una nota donde dice que 19 viviendas con autorización de demolición, una de ellas no quedó incluida en esta resolución porque se presentó días después a la DIGER para la correspondiente autorización. Se envió a la Secretaría de Gobierno un oficio para que así como hay esta resolución, pues también haya una para esta única familia que quedó por fuera pues como de esta resolución. Tenemos unas viviendas pendientes también por demolición, todavía están en pie. También se le notificó a la Secretaría de Gobierno estas viviendas que no han sido, pues no se ha llevado a cabo el desmonte. Se envió pues a ellos la notificación para tener en cuenta de pronto de que no sean de nuevo pues habitadas. En el momento de la emergencia se hace una entrega de ayuda humanitaria a cada una de las familias también, a cada jefe de hogar, de acuerdo pues como a su grupo familiar se le hace la entrega. En total se entregan 19 kits alimentarios, 19 kits de cocina, 19 kits de aseo, se entregan también colchonetas y frazadas. En ese momento se evacuaron las familias, algunas fueron llevadas a hotel, otras consiguieron refugiarse con familiares y amigos. No quedó en el momento de la emergencia familias que pernotaran allí, todas fueron evacuadas. Estas entregas están debidamente registradas en las actas de visita de campo que reposan en el archivo de la DIGER. Y a la fecha, a las familias que se evacuaron se les brinda una subvención económica, es una ayuda que se les brinda por 304,000 pesos mensuales. En un principio se había hablado que la ayuda era por 3 meses. Ellos hacen un derecho de petición, envían un oficio solicitando que les ampliaran ese plazo y pues se les amplió a otros 3 meses más de subvención económica
Y aquí tenemos pues la relación, cómo va el pago de cada una de ellas. Lamentablemente tenemos 3 familias acá resaltadas que no regresaron, de pronto hicieron el trámite, hicieron, se les pagó un solo mes, pero no regresaron. Y también tenemos algunas familias que una de ellas no hizo, pues 2 familias no hicieron el trámite correspondiente. Ese es pues como el informe o el resumen general, y a la fecha se le hace seguimiento a las familias que se les está pagando esta subvención económica, la cual se terminaría con los 6 meses, que los primeros 3 meses y luego se cumplió otros 3 meses, terminaría ahorita en el mes de noviembre. Muchísimas gracias, quedamos atentos a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la doctora Claudia María Sánchez Colorado. Buenos días, presidente. Buenos días, honorables concejales, compañeros de la DIGER. Me encuentro en compañía de la doctora Natalia Mejía, psicóloga de la Secretaría de Desarrollo Social. Les habla Claudia María Sánchez. Soy la directora de los programas sociales y secretaria de Desarrollo encargada desde el 13 de agosto. Decirles que la Secretaría de Desarrollo Social hizo presencia con 2 trabajadoras sociales y 2 psicólogas en el momento de la tragedia. Hicimos todo el apoyo de auxilio, de primeros auxilios psicosociales, el cual consta de contención y escucha activa. La psicóloga Natalia atendió a las 2 personas hijas o hijo, perdón, de los fallecidos, donde se les prestó inmediatamente como el apoyo psicosocial, se les ofreció el auxilio funerario, el muchacho solicitó que se hiciera intermediación entre el IMPEC para que solicitaran un permiso ante el IMPEC para que el hijo que está detenido, pero que no está acá sino en otro municipio, en otro departamento, pudiera estar en el entierro de sus padres, pero pues hicimos toda la gestión ante el IMPEC y no fue posible. Quiero decirles que nosotros tenemos ese apoyo psicosocial y vamos hasta allá, caracterizamos si es posible, pero ya la DIGER, cuando nosotros llegamos, pues nos dijeron que ellos ya estaban haciendo como toda la parte de caracterización. En este momento de tragedias aparecemos todos, pero hay veces que no es tan necesario tantas personas porque lo que hacemos es obstaculizar lo que ellos están haciendo. Entonces, sé que la Secretaría de Salud es la encargada del programa de salud mental y ellos han estado pendientes de estas personas, de hacerle seguimiento a todas las personas con el tema de salud mental. Nosotros estamos siempre prestos con nuestros psicólogos, con nuestros trabajadores sociales y estar presentes en esto. De hecho, lo hicimos cuando hubo el deslizamiento de las NEDA, prestando como albergue el Centro Vida Violeta, donde pudimos tener a estas familias allá atendiéndolas con la alimentación, la DIGER hizo presencia, bueno, todas las entidades estuvimos presentes en esa tragedia. Entonces, en esta nosotros hicimos presencia con nuestros psicólogos y trabajadores sociales. Tiene el uso de la palabra y le doy los muy buenos días al doctor Manuel Alberto Ramírez. Un cordial saludo a cada uno de los honorables concejales en el día de hoy. He escuchado desde la intervención del proponente de este tema, como es el concejal Aníbal, y yo creo que ya ustedes tienen la radiografía de todo lo que ocurrió, muy bien explicado por la DIGER y por lo que acaba de escuchar de la secretaria de Desarrollo Social. A nosotros nos toca, cuando digo nosotros, es la empresa de desarrollo urbano y rural de Dos Quebradas. Cuando ocurre todo esto de calamidades públicas, desastres naturales, pues lo que hay que buscar es soluciones. Y para eso, Empresa de Dos, en todo el organigrama,
está colocado en la tercera fase, que es ya dar no respuesta, como ustedes escucharon, sino lo que es rehabilitación y recuperación, es decir, la solución. Pues nosotros estamos en la fase 3. Entonces lo que quiero compartirles es a través de esto, que es un informe técnico social que se les hizo llegar a cada uno de estos honorables concejales previamente, como está establecido en el reglamento de la corporación, es el informe técnico social y el informe jurídico de lo que estamos haciendo para estas viviendas, porque nosotros ya hablamos es en temas de atributos físicos. Es decir, ustedes escucharon ahora la asistencia humanitaria, todo lo parte como está en el principio constitucional, velar por la vida de los ciudadanos. Ahora nos toca a nosotros velar por los bienes. Entonces, ellos ya, que es esta empresa que ustedes mismos lo escucharon, llevó al cabo la caracterización social. Es decir, nosotros acompañamos a la DIGER en el que se hizo un equipo, como ustedes lo escucharon, un equipo de trabajo social, en el que mediante la aplicación de un formato institucional que nosotros tenemos para tal fin, que ese se llama el bien es la base institucional estadística normativa, que es la que se une al RUNDA. El RUNDA es el Registro Único Nacional de Damnificados, para poder actuar, identificar, como dice la palabra, caracterizar quiénes fueron los afectados. Esta información fue recopilada, se consolidó la información de cada una de las personas, incluyendo sus condiciones y sus necesidades específicas. Todo este proceso en el sector, el resumen que yo quiero aquí presentar, que uno hay veces que ya cuando toca la normatividad jurídica de los que se van a reubicar, pues comienzan a aparecer no requisitos. Es decir, los no requisitos es, por ejemplo, aquellos que no tengan vivienda. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Es decir, que no tengan propiedad en Colombia. ¿Qué hacer con ellos? Porque es que acá, yo les voy a comentar en esta parte jurídica, es que el reasentamiento parte de una ley, que es la ley 1753 del 2015, que dice que lo primero es permutar la solución habitacional que fue afectada. Es decir, parte diciendo que el que se vaya a reubicar tiene que ser propietario. Entonces ahí comenzamos a, como se dice, a patinar. Porque en el caso de Pueblo Sol, y por eso lo quiero presentar, los resultados no fueron esos. Los resultados fueron que en el sector, todos los que estaban allí, que ustedes escucharon, estaban por una infracción urbanística, es decir, que estaban en una zona protectora, forestal protectora, y que habían ser repitentes, es decir, un fenómeno que hubo en el 2022, es decir, hacía 3 años, de ese asentamiento que fue por infracción urbanística, o sea, no me gusta decir esta palabra, pero entre comillas, invasores. Es decir, infracción urbanística en la legislación colombiana, el Decreto Nacional Compendio de Normas 1077 del 2015, dice que son aquellos que ocuparon un suelo no conforme. Es decir, que no tuvieron licencia, no tienen documentos de propietarios ni de tenencia. Entonces, cuando miramos todos esos registros, encontramos a esta señora, que se llama Fabiola Margarita Orozco, con una cédula de ciudadanía, que había tenido mejoramiento de vivienda en el mismo sitio. Es bien curioso. En una resolución que encontramos que fue la 1715 del 2006, dado por el Instituto de Desarrollo Municipal. Entonces hay unas inconsistencias jurídicas que teníamos que resolver. Por eso los resultados, y nosotros presentamos esto como ya resultados, que allí la localización de las viviendas dentro del área forestal protectora y del cauce del cuerpo de agua vulnera las disposiciones del POT y aumenta el riesgo de desastre. Es decir, lo que hay que hacer es lo que se dice reubíquese. Pero reubíquese, ahí es donde más adelante les voy a explicar cómo ellos está tratando de solucionar un problema de que no se vaya a tipificar lo que se llama
que todos aquellos que invadan, o sea, que incumplan el POT, tengan derecho a vivienda. Ojo, porque de esto no se trata, porque sería un prevaricato, pues, que la gerencia de dedos tome la decisión de todos aquellos que no se le conoce el origen de la calamidad, es decir, el origen de la calamidad es en qué estado estaba antes de. Entonces, por eso es que la ley es muy clara. Señores, sepan cuál fue el estado jurídico de las personas cuando existió el evento. Entonces, por eso la ley es muy clara al decir que no se tipifique una infracción urbanística, porque se comienza a escalar en este país que es muy bueno invadir las zonas protectoras y las zonas de quebrada porque le van a dar vivienda. Ahí es donde no podemos caer en eso. Por eso quería compartirle con ustedes, concejal, pero eso no quiere decir que la asistencia humanitaria, que de todas maneras estamos hablando de seres humanos que están expuestos su vida, no tenga que tener solución. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea con la DIGER de caracterizarlos muy bien. El resultado, pues ustedes lo escucharon, en este caso de la DIGER, que fueron familias caracterizadas 18, número total de personas 58, menores de 8 años 9, adolescentes entre 15 y 18 años 15, adultos mayores de 60 años 4, migrantes venezolanos 3, personas reubicadas 1, es decir, ya había sido reubicada una persona, que estoy hablando de este mejoramiento de vivienda, personas fallecidas registradas 2, Javier de Jesús Giraldo y la señora María Miriam Cardona, fallecidos en paz descanse. Entonces, estas son las fotos de lo que ocurrió, que complementan pues el informe presentado por la DIGER, pero acá queremos decirles que lo primero que teníamos que hacer como dedos era una resolución. Resolución se llama es plantear soluciones. Y se produjo la 048 del 2025, que decía cuáles son las normas de reubicación de vivienda muy acordes con la ley 1753 del 2015 en este país, que en su artículo 157 dice que es reasentamiento. Entonces, lo primero que habla del reasentamiento es que cuando se enfrentan procesos que son de reubicación, en este caso, producto de lo que es una calamidad pública, lo primero que hay que hacer es, vía de permuta, cuál es la solución habitacional ofrecida. Es decir, aquí nos están diciendo es que el que se va a reubicar es un canje, es una permuta. La vivienda colapsada, yo se la recibo y a cambio de eso le doy en un lugar de no riesgo una vivienda habitable. Segundo, que en aquellos casos en que las características del proyecto de reasentamiento no sea viable, entonces se le podrá adquirir. Ese es el caso que estamos viviendo con la SNEDA. Con la SNEDA hay unos propietarios que ya se identificaron, hay unos poseedores que ya se identificaron, pero viene aquello de la aceptación de irse, por eso llama reubicación, irse al sitio ofrecido, porque se rompen los tejidos sociales. Por ejemplo, estamos viendo, y es bueno, aquí hago un paréntesis, que las familias en el sitio donde han vivido han generado su tejido social, en la escuela de los niños, el trabajo, es decir, toda la proximidad que se tiene de su hogar de habitación a sus lugares que cotidianamente el desplazamiento los lleva en el día, que es a buscar el trabajo, el estudio, la salud. Entonces, cuando se le dice, vámonos para otro lugar, esas personas ya dicen, pero ya la movilidad me cuesta. Es decir, tengo que pagar transporte, tengo que sostener algo que yo no tenía. Y también la gente hace comparaciones. Que es decir, yo tenía 50 metros o tenía 100 metros y ahora me van a dar 50, que eso es lo que nos está pasando con personas que han tenido el lote de vivienda y los quieren colocar ya en un apartamento. Entonces, esas personas ya son reacias y no aceptan. Pero la norma a nivel nacional dice que se puede también, cuando no se había el reasentamiento, pues también es decir, bueno, vamos a evaluar lo que usted tenía y se lo pagamos. Eso es casi lo que
se ha tratado de evitar en este país, porque la plata no está pues para permanentemente, o si no se hubiera resuelto más de un impasse. Y también decirles que nosotros como entidad pública, que ya hemos conocido el origen de lo que ocurrió allí, es bueno decirles, si está en rojo, que el acompañamiento a la población nunca, cuando hablo de población, son seres humanos. Esos seres humanos tienen un derecho fundamental en Colombia, que es el derecho al hábitat, o sea, a la vivienda. Entonces ahí es donde aparece una alternativa, que es plantear programas habitacionales para este tipo de personas. Es decir, no como aquellos que dicen que yo soy afectado, que voy a ser reubicado, y entonces ya aparece el tema de que ya me van a dar gratuidad de la vivienda. Es decir, que la vivienda, tengo derecho ya a una vivienda. Es decir, que me va a 0 pesos. Aquí en este caso, el planteamiento es de Pueblo Sol, primero, que hay que decirlo, el Comité Local de Emergencia consideró, por el origen y naturaleza del evento y por infracción urbanística, no considerarlo de calamidad pública. Es decir, el evento natural no daba para considerarse, porque es un primer principio para poder producirse el reasentamiento, que sea reconocido a través de ese Comité Local de Emergencia que analiza todo el evento natural, qué lo ocasionó, qué fue el producto de ello, para poder tomar la decisión, y ahí es donde aparecen los planes de acción específicos, que es lo que primero se hace, que es la atención inmediata, el alojamiento temporal, que se paga un arrendamiento, todo lo que, pero en este caso se hizo la primera fase de respuesta, pero al ese comité considerar que no se había cumplido los preceptos para poder ser adoptado como calamidad pública, pues ahí sí se diluye la responsabilidad de nosotros como EDOS, que estamos en la tercera fase, de dar lo que se llama una recuperación y una rehabilitación inmediata, como está establecido en el marco de la norma. Pero aparece una partecita que la misma ley dice, bueno, señores, pero es la responsabilidad del gobernante dar una solución habitacional. Es decir, no entran en aquello de persona, ni de reconocimiento, de posesión, sino brindarles una solución. Y EDOS, cumpliendo el artículo 123 de la ley 388 del 97, que es la ley de reforma urbana en Colombia, la que se llama la ley de ordenamiento territorial, planteó que el lote 11 de los Alcázares, con 50 lotes urbanizados, tendría que ser la solución habitacional para los afectados, no meramente de Pueblo Sol, sino todos aquellos que cumplan unos requisitos que están condensados en la resolución 048. Nosotros, esto es un esfuerzo que se está haciendo porque ya esto es de solución. Primero fue la adquisición del lote, un lote que hace parte, allá en lo que estaban hablando ahorita, del fondo de adaptación. Es bueno también complementar esto a lo que decía Jesús Álvarez. El Fondo de Adaptación Nacional, que fue el fenómeno de la niña y el niño del 2011-2012, el gobierno nacional compró ese lote es el número 8, y por él se llama el Fondo de Adaptación, invirtió los recursos, es decir, hace una oferta pública, se lo ganó un señor, ingeniero de acá muy conocido, de la región, tomaron la decisión a nivel del gobierno nacional que esa sea la solución. Y ahí vino gente proveniente de todos los que hacían fenómeno de la niña. Es decir, no son los de Dos Quebradas, sino que usted hace la caracterización y ahí fueron los del fenómeno del niño y la niña. Ahí hay personas del norte del valle, Roldanillo, pues para decir bien claro. ¿Qué le dieron potestad a la alcaldía de Dos Quebradas? Acompañar el ejercicio de lo que fue la infraestructura de servicios públicos, que ahí esta tierra de los Alcázares había tenido muchos inconvenientes desde su inicio en eso que era la dotación de los servicios públicos. Ahí la administración lo que hizo fue a través de Serviciudad ampliar lo que fue lo que se llama la área de prestación de servicios, y por eso es que aparecen este tipo de soluciones. Y se invierte en varios predios, porque estos predios fueron divididos en 12 lotes.
Uno, que es aquí donde está como una tierra, ahí, que es como tierra, como le llamamos nosotros, como un movimiento de tierra acá abajo. Esa es la escombrera llamada La Gilma. Es decir, fue lo primero que hizo esta administración, que fue la escombrera del lote número 10, La Gilma. Pero quedaron otros grandes globos de terreno. No se imaginen que el lote es pequeñito, ¿no? Los lotes son de 6 hectáreas, 7 hectáreas. Es decir, dividieron y parcelaron en 12 grandes lotes. Nosotros como EDOS tomamos la decisión, como ven aquí al lado derecho, donde hay una casa, esa casa es el lote 11, y nosotros ya hace pues exactamente un mes le hicimos la topografía, ahí está la evidencia, y en ese momento, si ustedes ven, ya estamos comenzando lo que es la adecuación de las obras de urbanismo. Ya arrancamos hace exactamente un mes, donde vamos a hacer los 50 lotes urbanizados. Cuando este tema de este gobierno nacional cerraron los subsidios Mi Casa Ya y los subsidios que ustedes han visto que están suspendidos, pues aparece una nueva figura que es ecléctica, que así se desarrollaron todas las ciudades en Colombia, que era lotes con servicios. Ahora es un poquito más allá, que es lotes con dotaciones de áreas de sesión, es decir, zonas verdes, parques, las calles pavimentadas, que nada más sea que la persona reciba el título de su inmueble y construya su casa. Entonces aquí aparece una alternativa para los que son afectados de todas las tragedias, que es que le vamos a vender lote urbanizado a unos módicos precios. Nosotros aquí dejamos evidencias de la resolución, pero lo más interesante es esta carta. Esta carta fue a petición que nos hizo la asesoría privada de la alcaldía para poderle dar respuesta a todas esas 18 familias afectadas. El liderazgo fue asumido por la señora Martínez y la señora Hernández, Angélica Hernández Orozco, 2 de las afectadas, líderes del proceso de esas 18 familias. Recibieron con muy grata noticia que era lo que estaban pidiendo honorables concejales, que les dieran al menos una alternativa de ellos poder obtener un lote. Así como en su momento lo que va a hacer EDOS es volver a retomar los principios que funcionaron en su momento en Dos Quebradas, como fue los planetas, Júpiter, Mercurio, Venus, que se hacían lotes urbanizados y a módicas cuotas se les brindaba a la gente. Entonces, esto es interesante en el sentido cuando se concatenan las cosas, es decir, EDOS lo que va a hacer es pionero otra vez de retomar los lotes urbanizados, adecuarlos, venderlo a módicas cuotas a las personas y acompañarlos con el Fondo Nacional del Ahorro y con las cajas de compensación familiar que ustedes se dieron cuenta hace 2 meses, que reafirma este gobierno, que es construcción en sitio propio. Aquel que tenga lote, producto de estos casos, le dan, como es construcción en sitio propio, ya tiene el lote, le dan hasta 100 millones de pesos para poder construir su vivienda por autogestión o autoconstrucción. Esa es la nueva política de este gobierno nacional. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué se dio eso? Porque es que la política de este gobierno nacional es suspender esas utilidades que le habían generado a los grandes constructores de este país. Que es bueno decirlo aquí, honorables concejales, decir las verdades, yo creo, en este país es lo que nos ha faltado. Yo soy del gremio de la construcción, pero hay unas cosas que son lógicas. Una casa de 135 salarios mínimos, que es la vivienda de interés social que se hace en este país, se hace con 70 salarios y lo demás es utilidad. Entonces, el subsidio se estaba convirtiendo en una utilidad, reconocido por la persona, cumpliendo sus requisitos, pero eso pasaba al fondo de utilidades del constructor. Más fuera de eso, se premia todavía que el que hace vivienda de interés social ante la DIAN le retribuyen el 10% de la compra de los materiales. Entonces, este gobierno tomó la decisión y dijo, no, vamos a hacer lo que esa utilidad se convierta en lo que se llama autogestión y construcción. Entonces lo convirtió en construcción en sitio propio, que está establecido hasta ese monto y esas cuantías. Ahí nos metimos con esa nueva política de Estado. Y dejar muy claro que nosotros hemos tenido mesas con la Secretaría de Gobierno, con los inspectores de policía, que es esto último, que no se nos olvide que hay una ley 1801. Esa ley 1801 es la del manual de convivencia que le dicen el Código de Policía del 2016,
que es muy clara en ese título, que es cuando se hace los efectos, cuáles son los efectos de el que no cumple una integridad urbanística, dice la ley, que es una integridad urbanística, que todo hecho constructor tiene que tener un permiso, una licencia. Entonces, cuando tú estás abocado a ese ritmo de evadir ese compromiso, de no tener licencia de construcción, pues comienza a tipificarse lo que se llama esto que después, cuando las personas no conociendo el uso conforme del suelo, comienzan a construir, después viene el evento natural de desastre y comenzamos en esto que todavía no es claro en el país. Y cuando digo no es claro en el país, pues les voy a decir que está demostrado que la reubicación de viviendas es muy complejo. Primero, el primer principio es que esa nueva solución de vivienda o hábitat tiene que tener todas las condiciones de seguridad para poder hacer la vivienda, es decir, no riesgo. Tiene que tener accesibilidad, servicios públicos, es decir, de un estado en que estaba de infracción urbanística, a ponerlo en condiciones aptas. En el caso de Dos Quebradas, vaya usted consiga pues lotes. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por conocimiento y por eso vamos a dar un paso adelante, que es las alianzas estratégicas con los grandes tenedores de la tierra de este municipio. Pues ustedes ya saben que estamos a puertas de iniciar Molivento reservado. 286 la primera etapa de lotes urbanizados. ¿Por qué? Porque es que así lo dice la ley, que es que no meramente el sector público está en la obligación de dar solución, sino aquellos también los que son tenedores de la tierra, los propietarios de la tierra, cumplir lo que es un principio del ordenamiento que se había olvidado en este país, que es la función ecológica y social de la propiedad. Ellos son llamados también a participar y lo han entendido también, que ellos ven que la fuerza de estas empresas del Estado, como es EDOS, como puede ser la misma Alcaldía Central, tiene la fortaleza de que identifica y caracteriza a los que necesitan vivienda. ¿Quiénes son los que demandan vivienda en el municipio de Dos Quebradas? Entonces eso es un gancho para ellos, en el sentido que van garantizando que sus tierras puedan ponerse en comodatos a las instituciones para desarrollar viviendas. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y por eso EDOS lo que está haciendo es cumplimiento también de normas. Aquí hay una caja de herramientas, de instrumentos financieros y urbanísticos que nunca se han aplicado en Quebradas. Están en la ley misma. Entonces ya es la oportunidad que entidades como EDOS las ponga a funcionar. Por ejemplo, concejales. Todos los planes parciales está establecido por la ley que tienen que dar el 20% de área útil para vivienda de interés social. Vaya pregunta. ¿A dónde está de todos esos planes de vivienda, de todos esos programas habitacionales, de los planes parciales, el 20% para la vivienda de interés prioritario, como es este caso de la reubicación? No está. Entonces, hemos venido como, perdón que lo diga, y soy funcionario público y pertenezco todavía a la función, hemos sido alcahuetes, hemos sido omisivos de, primero, yo aquí me pongo en el papel de ustedes, honorables concejales. ¿A dónde está la plusvalía de los planes parciales? Está legislado. ¿A dónde está el 20% de área útil de las viviendas para vivienda prioritaria? Entonces hay unas reflexiones que yo creo que no pueden seguir pasando así y tenemos que ser de acá, si se me dio la oportunidad, el destino, pues es demostrar que sí hay que hacerlo, aunque sea con las dificultades, pero que hay que hacerlo. Porque el gran escollo en Dos Quebradas es que nosotros no regulamos los precios de la tierra, que hay un libre mercado en Colombia. Estamos en un estado social de derecho. Aquí hay una especulación del valor de la tierra bárbara. Aquí comprar vivienda para hacer de este tipo, para comprar tierra para hacer este tipo de soluciones es complicadísimo. Entonces hay que buscar de toda la legislación que hay en Colombia instrumentos que sean válidos como este del 20% de vivienda de interés prioritaria para hacer este tipo de programas. Otra de las cosas que yo siempre he dicho, aquí parece que somos angelitos, todos cumplimos pues las normas urbanísticas. Está dicho que las infracciones urbanísticas, todas las multas deben ser para reubicación de viviendas. Yo pregunto, ¿a dónde está el fondo de multas para poder uno capturar y hacer viviendas?
Es decir, aquí no hay infracciones urbanísticas. Es la reflexión que yo le hago a los amigos inspectores. Bueno, aquí ¿cuántos han sido sancionados por infracciones urbanísticas, construir sin licencia y todo lo demás? Hay muchos momentos de reflexión. A mí lo que siempre me acompañará es que por la experiencia vivida me toca que ser reflexivo. Y ya como la experiencia del funcionario público, ya no callar, es compartir con ustedes todas las falencias de omisiones que hemos cometido en el transcurso de nuestra vida pública. Entonces, honorables concejales, gracias por la atención y esto es lo que queríamos compartir, que al menos ya hay una luz para estas familias. En este momento, les digo, son lotes de 50 metros cuadrados, queremos lotes, no como lo que estamos viviendo es que las reubicaciones se están dando es vertical, entonces las condiciones culturales reflejan lo contrario, que es lo que estamos discutiendo. Entonces, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Manuel. Vamos a continuar dándole el uso de la palabra a los concejales. Concejal Rabe tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial para usted y demás integrantes de la mesa directiva, honorables concejales, medios de comunicación, personas que nos siguen en redes, las personas que encuentran gracia y lógicamente un saludo especial pues, a los invitados de esta mañana, como es la Secretaría de Desarrollo Social, la DIGERI y la empresa EDOS en cabeza de su director o gerente Manuel Ramírez. Acá agradecerle pues, al concejal Aníbal que dio y presentó la propuesta de este debate o de este informe, presentación de informe que debió haber sido un debate. Desafortunadamente pues para la próxima, que pues, acá de pronto no cayó en cuenta ese concejal, una sugerencia ahí, porque acá faltó la mitad de los funcionarios que deberían de estar acá y que todos tienen responsabilidad y voy a empezar con uno por uno. Secretaría de Gobierno. Yo creo que ese era el actor más importante que debió haber estado en esta sesión. Secretaría de Gobierno con control físico. ¿Por qué? Y lo decía ahorita el geólogo cuando intervino, que viene refrendando la DIGER, la cantidad de invasiones y que no solamente hay problemas en esta, en este caso como Pueblo Sol Bajo, lo que ocurrió allí, sino también en muchos barrios del municipio, inclusive en veredas, donde hay invasiones. Uno nota como en muchas veredas hay invasiones, como por ejemplo subiendo para la vereda de las Violetas hacia arriba. Y hay una invasión allí y muchas veredas con invasiones y muchos barrios con invasiones. Entonces yo por eso decía acá, y lo mencionó el arquitecto Manuel también acá, cuando por ejemplo la Secretaría de Gobierno no ejerce, y en caso de una tragedia como la que pasó, si esa familia demanda al Estado o al municipio, pueden ganar la demanda fácilmente. Que es que usted invadió, pues es que el municipio me permitió. O sea, yo construí, pero el municipio no hizo nada, me dejó construir ahí en un sitio que no era mío, pero o era del Estado, de la cárcel, pero me dejaron construir, y si me dejaron construir con permiso o sin permiso, igual. Y eso es lo que pasa, y lo que ha pasado en toda la historia, que todo el que quiere construye, donde no es, por no decir la palabra que yo he usado acá siempre, se roban los lotes, o los toman prestados, pero eso ha pasado acá y ha cogido mucha carrera. Y por eso es un actor importante que ahora estaba control físico y Secretaría de Gobierno. Secretaría de Planeación, se supone que es la que planea una ciudad y no está hoy acá también, y es que la Secretaría de Planeación es muy importante, decía acá también. Es tan importante que la Secretaría de Planeación es la máxima autoridad en construcción del municipio de Dos Quebradas y en cada uno de los municipios de Colombia, e inclusive tiene tanta facultad planeación que es el único que puede revocar una licencia constitucional que hubiera otorgado un curador. Son los únicos que pueden revocar una licencia. Secretaría de Salud, porque es que eso no para ahí. El drama, pues mirar si como no está, no estuvo acá, entonces no sabemos si fue el acompañamiento, concejal Aníbal, de solo esos 8 días o 15 días, o el acompañamiento fue permanente, porque el trauma queda en el caso de los que tuvieron fallecidos y los que no tuvieron también como vecinos, el trauma queda.
a nivel en lo que tiene que ver con salud mental y acompañamiento permanente en cuanto a otro tipo de salud que eran tenido allí, que de pronto se alteró más en el caso de los hipertensos o los diabéticos, pueden tener el azúcar disparada por ese estrés. El estrés altera mucho más los resultados de las enfermedades. La empresa Edos, pues lógicamente la tenía ahí de cuarta, anotada, y pues no había llegado, entonces el arquitecto van a poder, yo, bueno, tarde, pero llegó, pero qué bueno, claro, porque usted era el que tenía la solución para este problema, dice, listo, que les cayó la casa, entonces la reubicación, ¿qué? Pues siempre ha existido la reubicación. ¿De quiénes? Acá quiénes han reubicado, yo me acuerdo, hago memoria en todo el tiempo, estuve en la Cruz Roja, Barrio Los Milagros, en la parte baja de Santa Teresita, y toda la gente del Barrio Los Milagros, que invadieron ahí sobre la orilla de la quebrada y fueron reubicados. Barrio Primero y 7 de Agosto, casi en su totalidad también fueron reubicados, casi todos. Barrio Los Guamos, cuando presentó unas grietas allí que empezó a hundirse, a decirse que allí pasaba la falla Romeral, y fue todo reubicado. No era Los Guamos inclusive, era el Mariano Espina Pérez, que quedaba 2 cuadras más arriba de Los Guamos, y fueron reubicados en Pueblo Sol Bajo. Y así sucesivamente se han reubicado cantidad de barrios y de personas como en Colecurren, en San Judas, como en El Diamante, y otra cantidad de barrios. Lusitania ha sido reubicado 3, 4 veces. Si no se lo reubican, pero el municipio vuelve y deja construir otra vez. Por ejemplo, han sido reubicados 3 veces. Ahí está otra vez invadido todo otra vez en su totalidad. Entonces mire que el municipio ha sido muy permisivo en eso. Pues la gente contenta porque el que no tiene vivienda, ¿qué hace? Por necesidad, porque hay unos que es por necesidad o por la situación económica que viven, otros lo hacen porque están acostumbrados a invadir y a vender. Invade, vendo, me voy. Invade, lo que pasó en Lusitania, por ejemplo, hace 15, 17 años. La Carter, ese que hubiera sido importante que hubiera estado acá. La Carter, yo era también un actor bien importante que hubiera estado acá dando un concepto o una solución también, porque es que yo creo que la Carter tiene que ver para todos los estratos, tanto para el estrato 1, 2 y 3 y 4, pero la Carter aparece cuando es con los constructores grandes que van a pagar y que aportan mucha plata en lo que tiene que ver con las licencias ambientales o los impuestos o lo que tenga que sacar allí, otra mitad uno allí, y no aparecen para cuando están invadiendo un lote, está en peligro, está en zona de riesgo o en zonas protectoras de guerra, y si no aparecen, mire, el municipio está totalmente lleno. Mire que hace más o menos unos 38, 42 años fue reubicado todo en su totalidad, de donde queda el puente de la máquina hacia acá, hacia la popa, al lado y lado, y bajando la popa era lleno de casas y está otra vez invadido. Y ya había sido reubicada, la gente la están volviendo a llenar casi en su totalidad otra vez. Y ahí faltó la mano de la Carter, de las alcaldías, lógicamente anteriores, los alcaldes que han pasado por acá, secretarios de gobierno, control físico, planeación, Fondo de Vivienda Popular o luego IDM, ahora Edos. Ahí están invadiendo y ahí está, ¿y qué problema para sacarlos otra vez? En el doctor Manuel, para que usted tenga presente en el inventario, en Pueblo Sol Bajo, por ejemplo, y en muchos barrios de Osquebradas, pero por ejemplo allí hay un lote de propiedad del municipio de Osquebradas. Esto fue una propuesta que hice yo en el 2014 más o menos, 2013, que es un trueque, de lo que manejaba como trueque, con el lote que está en el barrio Villa Alessandra, donde me buscó un sacerdote allá, el padre Carlos Gañán, y llegó acá con una carpeta con su escritura pública, con impuesto predial al día, con el certificado de registro, viene de registro, catastro, o cuando eso era ligado a Agustín Codazzi, y todo lo de ley, que el lote era de la diócesis de Pereira, porque la constructora de lo donó a ellos. Pero en el último gobierno, que terminó en el año 2007, se reunió el comité de usos del suelo, el alcaldía de Osquebradas en cabeza, planeación y curador, y le cambiaron el uso del suelo. Que no, que allí tenía que ir en esas 2 manzanas, en una manzana, una torre de apartamentos. Y yo le decía, padre, yo le pongo el abogado para que le lleve el caso y demandemos al municipio. Y dijo, no, monseñor, no deja. Más adelante entonces le propuse, padre, ¿y usted qué opina si se hace un trueque? Ustedes no tienen lotes. Sí, nosotros tenemos uno en Pueblo Sol Bajo.
Y yo, ¿por qué no se hace de trueque y de cambio? Ustedes entregan ese al municipio y el municipio les entregue el de Villa Alessandra. Y eso se hizo y la diócesis encima una plata, pues se entregaron 8 millones de pesos, si no estoy mal. Y fue la única forma de, como de, sin peleas y sin demandas, como de recuperar ese lote. Pero vaya sorpresa, hoy en día ese lote que es de propiedad del municipio, que le entregó la diócesis al municipio, está invadido en su totalidad. Todo totalmente invadido. Allí toda la gente construyó ya. Y ese lote, pues de Allende, qué bueno, pues, y le digo de qué bueno, ¿en qué sentido? En lo que usted dijo ahorita, que vender los lotes a módicos precios, pues ya la gente está ubicada, construyeron, mirar cómo es una reunión con ellos, y ellos están dispuestos, yo he hablado con varios de ellos, en que ellos quieren comprar esos lotes. Sabemos que son del municipio, y ellos quieren comprar. Yo dije, pues yo estoy acá, ya construí, ya invertí, dígame en cuánto vale, y lo vamos pagando mensual. Y eso es una plata que le entra al municipio. Entonces le queda esa inquietud. Yo le doy ahorita más tarde el dato de qué manzanas exactamente son, pero lo que sí estoy seguro es que es en Pueblo Sol Bajo, a un lado de la cancha. Era como eso, y de carácter constructivo, pues muchas gracias a los que vinieron hoy a presentar el informe, y quedaría pendiente otra sesión para seguir buscando soluciones. De eso se trata, acá lo que decía el arquitecto Manuel, de que se presentó un problema, se atendió de forma inmediata y no era de por vida pues la atención, pero ya tiene el plan más importante, que es el plan B usted, en la reubicación de toda esa gente. Y eso es lo que la gente está esperando y buscando. Que no pase lo que pasó con las NED hace ya 3, 4 años ya, que no han tenido solución de la reubicación, que allí hubo también varios fallecidos, una emergencia grande, un problema social, y por decir la Carder acá, porque pues, hay gente que tiene escritura, donde la Carder les vendió los lotes allá, en una zona de riesgo, donde estaba la montaña y el río ahí. Y fue la Carder la que les vendió, y otros los vendió el municipio, y otros fueron invadidos también. Entonces, mire que todo eso hay que preverlo, y por eso acá tenemos que trabajar en equipo, todos, porque mire, por ejemplo, es que me parece insólito que todavía la gente no esté reubicada allí, y que acá no nos pase lo mismo, que terminemos este gobierno y que quede solo en el papel una presentación tan bonita, nos hizo usted ahí, que ya está ubicado el lote. No, si esa lote entreguen, así sean los lotes, o entreguen las casas y están los recursos, pero que entreguen, para el caso de Pueblo Sol. Muchas gracias, presidente. Gracias, concejal. Continúa con el uso de la palabra el concejal Héctor Jaime Castro. Muchas gracias, presidente. Un saludo, honorables concejales, los invitados del día de hoy, bienvenidos. Bienvenido a la Secretaría de Desarrollo Social, a la DIGER, a la empresa EDOS. Bueno, yo quiero primero, hay que exaltar también cuando las cosas se hacen bien. Yo he sido muy crítico muchas veces de la Secretaría de Desarrollo Social, de la DIGER, y he sido una persona que ha controvertido mucho con la empresa EDOS, desde cómo se hacen las cosas, pero hoy sinceramente me quedo un poco más tranquilo, contento, satisfecho en nombre también de la comunidad, porque en la última sesión que nosotros estuvimos, doctor Manuel, pues no estábamos de acuerdo, porque sencillamente a las personas digamos que estuvieron damnificadas en esa tragedia, pues fuimos a prometerle cielo y tierra y a la final no le resultamos con nada, ¿cierto? Porque esa fue la conclusión de la última sesión. Hoy, sinceramente, sí hay que resaltar que se han puesto la camiseta, todo el gobierno municipal, pero en especial la empresa EDOS, arquitecto Manuel, y hoy de verdad que esos son, digamos que el tipo de respuestas que nosotros esperamos. La vez pasada acá tuvimos una controversia precisamente por lo mismo, pero el hecho de que hoy nos diga que ya hay unas soluciones de vivienda y demás, porque es que la competencia, justamente lo que hablamos la sesión pasada, es que las soluciones de vivienda habían quedado huérfanas. Con la creación de la EDOS, pues no había quien de verdad tramitara viviendas para la gente necesitada de esta ciudad. Yo sí tengo una pequeña duda, arquitecto, y esto es con el fin también de coayudar un poco con la comunidad, y es en la plataforma Bien, porque yo pedí la certificación creo que hace unos 6 meses. En la plataforma Bien habían 2.892 personas inscritas, o sea, 2.892 personas que tienen una expectativa de vivienda.
puede o no que cumplan los requisitos, porque yo coincido con lo que usted dice. Las personas van, invaden la ladera de una quebrada y se inscriben pidiendo una vivienda. Y yo me he reunido ya creo que en 2 oportunidades con las personas que resultaron damnificadas, y ellas aseguran que llevan más de 10 años ahí, 12 años, 14, pero cuando ustedes ven las tomas satelitales, pues ahí está claro que no, ¿cierto? Sin embargo, arquitecto, como esas personas, hay muchos que de verdad sí lo necesitan, pero hoy hay solamente 50 lotes. Igual yo le digo, eso es un esfuerzo grandísimo para el municipio. Nosotros no tenemos los recursos, no tenemos la plata, digamos que no, el municipio no ha cobrado, digamos que a los constructores lo que hay que cobrarles, entonces nosotros no tenemos con qué construir, esa es la verdad. Pero ¿cómo vamos a hacer para priorizar, o esas personas cómo realmente van a acceder a esas viviendas o a esos lotes urbanizables? ¿Cuáles van a ser los criterios? En orden de llegada, en orden de inscripción, o sea, ¿qué es lo que va a hacer realmente la empresa EDOS para garantizar de que esas 50 soluciones de vivienda de verdad lleguen a las personas más necesitadas o a las que realmente digamos que lo necesitan, o a las que realmente se inscribieron de primeras? Bueno, hay que mirar eso. Yo sí tengo esa duda. Qué bueno que de pronto nos dé claridad, porque veo que usted ya tiene unos parámetros y que además nos envíe copia de esa resolución, porque yo no la tengo, o no creo que le haya llegado al consejo. Y lo segundo, arquitecto Manuel, es que yo quiero invitarlo a usted como titular de esa competencia que debe asumir de soluciones de vivienda, porque usted ahorita habla de una ley, la ley 1753, que era el plan de desarrollo pasado, pero ahorita con el plan de desarrollo, que es la ley 2294, por allá en el artículo 38, se crea una estrategia nacional de coordinación para la adopción del cambio climático, de los asentamientos y reasentamientos humanos. Entonces, por allá en el parágrafo primero, digamos que hay una posibilidad de presentar proyectos al gobierno nacional que le permitan a los municipios jalonar recursos, precisamente para dar soluciones habitacionales. No sé si comprendo mal, digamos que la normativa, pero yo siento que ahí está claro que evidentemente es una estrategia para esos reasentamientos humanos. Entonces, quiero preguntarle si la empresa EDOS como tal ha radicado proyectos ante el gobierno nacional y en qué etapa van. Si tenemos 1 o 2 proyectos para jalonar recursos, bueno, eso es como lo que me inquieta. Y si no, arquitecto Manuel, yo sé que usted lleva creo que 1 año en esa entidad, pero usted es una persona juiciosa, que la tiene clara, entonces quiero invitarlo a que lo haga, que busquemos ante el gobierno nacional y la DIGER. Porque, doctora, ese artículo 38 involucra a las direcciones de gestión del riesgo locales. Entonces quiero invitarlos a que trabajemos eso de forma articulada y aprovechar antes de que se acabe el gobierno, si se puede avanzar en algo, porque no sabemos cuál vaya a ser el próximo gobierno que llegue y cuál vaya a ser la metodología o qué cambios vaya a tener, y esos cambios normalmente son muy sustanciales. Entonces esas son las inquietudes. De verdad que sí quedo muy satisfecho, arquitecto. Con la Secretaría de Desarrollo Social hicieron lo que tenían que hacer, no había nada más que participar de ahí, la dijeron lo mismo. Entonces, eso era todo, presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, concejal. Continúa con el uso de la palabra el concejal Walter René Molano. Gracias, señor presidente y honorables concejales. Aprovechando la presencia del gerente de EDOS, también darle un saludo muy especial a la doctora Claudia y a todos los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo. Como estamos en sesiones ordinarias, yo quería preguntarle, ayer el viceministro nos habló de que el gobierno nacional había designado, creo que 1.800 mejoramientos de vivienda para el municipio de Dos Quebradas. Y pues no tengo como conocimiento amplio, quisiera preguntarle al doctor esta oportunidad como que nos cuente pues ese proceso, cómo va o qué le hace falta para que esto sea una realidad para el municipio de Dos Quebradas. Muchas gracias. Gracias, concejal. Continúa el concejal Aníbal Chica. Vicepresidenta, muchas gracias. Doctor Manuel, bienvenido al Consejo Municipal, un escenario para la democracia participativa e incluyente. Y el informe que usted nos comparte sobre el tema
preciso y conciso de lo de Pueblo Sol, pues creo que la comunidad que hoy está conectada y que hoy se le ha compartido, digamos, el link del consejo, pues no veo ninguna, digamos, contradicción que digan algo sobre el tema porque ellos están atentos a lo que hoy se iba a exponer acá, porque era una necesidad y como un llamado urgente de esta comunidad, porque la verdad es que ellos se le pueden catalogar como invasores, como usurpadores, como lo que se le quiera, que no debería ser el trato, pero igual se va a respetar, digamos, digamos como cada una de las definiciones que se quieran dar, pero ellos como seres humanos, en el tema del humanismo, ellos estaban también buscando un espacio, como bien lo decía nuestro compañero Rabe, un escenario para donde vivir, donde poder estar. Y hoy, el parte que usted nos da hoy aquí en el consejo, pues queremos como agradecerle eso, porque le da una tranquilidad a estos compañeros y a estas familias para saber hacia dónde van a ir, porque ellos están desesperanzados. Porque usted bien lo decía, era un círculo social que estaba allí, independiente de las condiciones que hubieran vivido, en esas casas de cartón, como en un momento aquí lo expresamos. Independiente, ya era un círculo social de amigos, de hermanos, de familias. Entonces, hoy eso es lo que usted nos dice hoy acá, pues va a ser una tranquilidad para ellos. Y bien lo que decía también nuestro compañero, y muchas gracias a cada uno de los compañeros por los aportes a esto, doctor Jaime, es también cómo se va a definir para que estas personas puedan estar allí. ¿Cuál va a ser la socialización para estas familias, 17, 18 familias? ¿Cómo va a ser la socialización para darle tranquilidad a esas familias? ¿Cuándo se va a hacer esa socialización con ellos? Porque nos parece importante, porque ellos están siempre en la expectativa de cómo se va a lograr solucionar el problema para esto. Sí. Y sabemos que esto no podría ser tampoco, y quisiera también decirle a la comunidad que eso tampoco va a ser como un aliciente para que la comunidad vaya e invada los lugares, no, porque tampoco puede ser. Pero creo que también ese tema de la regulación, y bien lo decía el compañero Rabe, y le pido disculpas inclusive a los mismos compañeros no haber caído en cuenta para poder convocar también a la Secretaría de Gobierno, porque también el tema del control físico también se tiene que comenzar a dar y de una manera muy, muy fuerte para evitar estas problemáticas que tenemos hoy. Y nos da tranquilidad porque necesitamos llevarle un mensaje a la comunidad de verdaderamente hacia dónde vamos a ir. Y muchas gracias, doctor Manuel. Y hoy en día, a pesar de la diferencia que tengamos, pero no es una diferencia porque lo admiro siempre, por su labor, por su conocimiento, podemos tener una diferencia, pero siempre desde esta curul, doctor Manuel, siempre haber el respeto por su hacer, por su persona como profesional. Y a la doctora Claudia, nosotros lo visionábamos, era también desde las políticas públicas, ¿cierto? Nosotros lo visionábamos de las políticas públicas porque hay unas personas allí, mi doctora, y esos niños, adolescentes, nosotros lo visionábamos, decíamos que usted viniera acá al Consejo Municipal, era ver cómo desde las políticas públicas, articulado a cultura, articulado a todos los temas, cómo íbamos a atender a esta comunidad que ya estaba flotante y cómo le decíamos hacer el seguimiento desde educación. ¿Sí ves? Era eso, no era de otra manera, porque pues, lo que buscamos es como este municipio también es un municipio más humano, más sensible a todo eso que está pasando. Y no esa otra cosa, nosotros decían, bueno, listo, ya hubo la atención humanitaria primaria, sí, me parece muy bien, pero ¿y de ahí para adelante qué vamos a hacer? Hacia adelante, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a abandonar? ¿Los vamos a dejar ahí? Porque pues, mire compañero Rabe, usted nos dice que lo de ahora que ocurrió hace un año, 2 años, pero es que recordemos también que es que en el año 78, 76, el tema de la SNEDA, y nosotros presentamos aquí unas fotos y vimos que había un registro desde hacía muchos años donde estas personas ya han sufrido ya el tema de las avalanchas ahí en la SNEDA. O sea que llevamos 40, 50 años esperando que ellos puedan ser reubicados. ¿Sí ves? Entonces, a lo que queremos llegar, doctora Claudia, es que no podemos abandonar la comunidad. No la podemos abandonar.
es llegarle, porque lo que quiere el señor alcalde es que verdaderamente esto sea un lugar de transformación y se sabe que él piensa en los jóvenes, él piensa en los niños, en los adultos mayores. Entonces, ¿cómo mantenerlos ahí, hacerles esas visitas? Sabemos que usted cuenta con todo el equipo y tiene un equipo muy bonito, pero pues no los abandonemos. Mantengámonos ahí cerca de ellos. Muchas gracias, vicepresidenta. Tiene una interpelación el concejal Eduardo Giraldo. Gracias, señora vicepresidenta, mesa directiva, concejales. No, interpelación lo que decía él. Vea, mientras en esta ciudad, que es pequeña, que tiene un área entre 4,5 kilómetros entre Boquerón y de pronto son 72 kilómetros cuadrados, no llegue un dron o no lleguen unos drones para controlar ese tema de las invasiones. Yo creo que esto va a ser el pan de cada día, siempre en las sesiones, siempre va a llegar lo mismo, porque las personas van invadiendo estas zonas de riesgo. Siempre en su momento habrá gente que pues lo hará por necesidad, habrá gente que, pero sí hay unas zonas de riesgo de verdad que llegan las personas, y en estos momentos, mientras no llegue, como le digo, un dron, estamos en el 2025, donde ya tienen que llegar estos aparatos tecnológicos para revisar todo eso. Si de verdad, mire lo que pasó ahí en Comunero, esa zona de riesgo en su momento, el tema del barrio América, que de verdad, y pues la gobernación también está pues con el tema de, me imagino, de un lote, escuché yo, para reubicar a esta gente, porque la realidad es que están durmiendo bajo una montaña, y pues como lo decía el amigo de la DIGER, el geólogo, la realidad es que los estudios marcan que a veces acaparan unos milímetros de agua de una manera muy impresionante. Entonces la carga, va a llegar el momento, entonces siempre nos van a ver como culpables a las administraciones, siempre van a estar ahí, puede ser una evidencia muy grande. Entonces yo creo que acá es mitigar el riesgo, la clave es mitigar el riesgo, de verdad que eso es lo más importante. Entonces tienen que llegar estos aparatos tecnológicos para evitar, porque siguen invadiendo zonas de quebradas y canchas. Hoy están invadiendo ya las canchas de fútbol también. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene una interpelación el concejal Héctor Jaime. Presidente, gracias. Bueno, arquitecto Manuel, respecto a lo que decía el concejal Aníbal, sí me gustaría que nos indicara más bien por escrito, como para tener la trazabilidad, sobre los requisitos puntuales o específicos de cómo va a manejar, digamos, que todo lo que usted ha nombrado en la resolución, creo que es 048, para que esas personas accedan a esos beneficios. Si tienen que tener un ahorro puntual, si tienen que tener un SISBEN, si se va a priorizar conforme al número de personas del núcleo familiar, bueno, como todo bien específico, si ya lo tiene, ¿cierto? Y aprovecho que ahorita se me pasó respecto al artículo 38 del que le hablaba, en el barrio El Diamante, como el plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro siempre se ha centrado es en el agua como eje urbanizador. En el barrio El Diamante precisamente esas zonas están caracterizadas como riesgo. Entonces yo creo que eso es un buen plan piloto para empezar a generar esos proyectos que permitan la reubicación de esas viviendas, porque inclusive digamos que las aguas negras, como se les denomina, siempre van a la quebrada de esas urbanizaciones ahí alrededor del barrio Diamante. Entonces me parece que eso es un claro ejemplo de lo que pretende el gobierno nacional con el tema de la reubicación, y creo que se puede proyectar para presentar digamos que un proyecto ante el gobierno nacional. Y aprovecho con el tema de la legalización de predios. He estado viendo el listado de la legalización de predios y por ahí vi algunos inmuebles concejales. Qué bueno que nos envíe también un informe de eso. No sé si está programada una sesión de ese tema. Listo, perfecto. No, eso era todo, arquitecto Manuel. Muchas gracias. Gracias, concejal. Continúa con el uso de la palabra el concejal Arles Rivera.
Buenos días para todos. Bueno, primero agradecerle el informe que hoy presentan las diferentes secretarías que hoy representan el municipio, encabezada por el director de LEDOS, por la secretaria encargada, la doctora Claudia, y por las personas que hoy nos representan en la DIGER, el geólogo y la trabajadora social. Muy bueno el informe. Digamos que muy bueno el informe. Posibles soluciones se han dado en el sector de Pueblo Sol, pero de pronto a mí me queda, porque hoy es Pueblo Sol, mañana van a ser otros sectores. Entonces, hoy se le está dando una alternativa a ellos por lo que pasó y es muy bueno, pero que vamos a hablar de los otros infractores urbanísticos en otros sectores, porque así se nos van a venir también. Hace tiempos, en el sector mismo de Pueblo Sol, se está pidiendo una caracterización a la Secretaría de Gobierno, Control Físico, y no ha sido posible, pues porque tiene que reunir un poco de instituciones, entre ellos la Policía, Secretaría de Desarrollo, Secretaría de Gobierno, estamos hablando de Control Físico, y varias secretarias de despacho, y no ha sido posible. Entonces eso se hace, de pronto hace que la gente nos invada más en otros sectores y que vamos a llegar a estas conclusiones hoy. Hoy se dan las alternativas a Pueblo Sol y muy bueno, me parece magnífico. Pero también tenemos que pensar en las personas que, en las familias que llevan también muchos más años, porque no son uno ni dos, sino que tenemos un informe de que son más de 3.000 familias que están en las mismas condiciones y que también hay que darle solución, que es imposible que el municipio de Osquera la vaya a dar. Entonces también tenemos que pensar en aquellas personas que han vivido el mismo tema y también tienen las mismas necesidades y que llevan muchos más años. Y vuelvo y le digo, y para que quede claro, no tengo ninguna familia ni ninguna cosa en particular, sino que la verdad es que pasan fenómenos naturales como pasó en Pueblo Sol, entonces hay que correrles, pero también pueden pasar fenómenos o han pasado fenómenos en otros sectores que no se ha podido solucionar, y aquí gracias a la administración de Roberto Jiménez y gracias a la administración del director de EDOS y las personas que lo acompañan, han tratado de solucionar un tema. Aspiramos nosotros que dentro del listado que tiene el EDOS y posibles soluciones a gente que han pasado por la misma situación, que han vivido la misma experiencia amarga ante las adversidades de los fenómenos naturales, también se les tenga en cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Continúa con el uso de la palabra el concejal Salgado. Gracias, presidente. Muy buenos días para todos. Un saludo especial para los invitados, para los compañeros del consejo. A ver, doctor Manuel y señores Dijer, doctora Claudia. Mire, nosotros acá hoy estamos hablando de un tema que es Pueblo Sol, pero realmente estoy de acuerdo con lo que decía Miguel hace un momento cuando decía que aquí debería estar gobierno, porque es que realmente quien ha sido el encargado de permitir que se presenten todos este tipo de invasiones a nivel años atrás es el mismo Secretaría de Control Físico. Acá no se está haciendo realmente una vigilancia en el tema invasiva en el municipio de Dos Quebradas. Y se los digo por una cosa, compañeros. El sector de Piamonte, la semana pasada denuncié un señor que estaba vendiendo lotes en zonas verdes del municipio y realmente ni la policía ni la Secretaría de Gobierno hicieron la presencia que deberían de hacer en el momento de que el infractor está con documentos falsos, vendiendo lotes del municipio. Y es tan triste así, doctor Manuel, que cuando llega la policía
el mismo invasor le dice a la policía que le suspenda la obra al dueño de un predio, de una finca, que estaba cerrando la finca, que porque esa finca él estaba escriturando a nombre de él. Y el mismo invasor le ordena a la policía que por favor suspenda la obra del propietario del inmueble. Y eso pasa en cada uno de los rincones de este municipio de Dos Quebradas. Si seguimos permitiendo que las inspecciones de policía solo se encargan, Arles, de vigilar quién hace un cerramiento en su casa por evitar que los ladrones se les ingresen a sus viviendas, que hacer un tejadito para que las personas no permitan que se mojen al salir a sus andenes. Y los inspectores única y exclusivamente están haciendo esa tarea. Y realmente las invasiones que tiene el municipio de Dos Quebradas siguen aumentando y los invasores siguen vendiendo. Y aquí no pasa nada. Y pasa lo que pasó en Pueblo Sol. Y pasa lo que pasó en La Esneda. Y va a pasar en muchos otros barrios. Porque si usted se va, señores Dijer, para el sector de los Alpes, frente al sector de Sinaí, el municipio permitió que se construya unas bodegas para una empresa de envíos y los vehículos siguen ocasionando problemas de peso en el talud del barrio Los Alpes. Y eso va a permitir que hoy o mañana ese talud se venga y se lleve varias casas del sector de Los Alpes. Y aquí vamos a estar otra vez, Aníbal, dentro de algunos meses, lamentando otras familias que mueren en el municipio de Dos Quebradas por el desconocimiento, lógicamente amañado, de muchos funcionarios de las inspecciones y corregidurías del municipio, porque no permiten o no hacen respetar lo que es la ley 1801 y otras leyes que corresponden al tema de invasión. Yo la verdad me da tristeza sesiones como estas, donde hoy estamos lamentando la muerte de una persona y no vemos que van a haber muchas más familias que también vamos a lamentar en algún momento porque seguimos permitiendo que se construya de manera ilegal y abusiva en este municipio. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, concejal, y muchas gracias a las personas que hoy nos acompañaron, a la doctora Claudia, al compañero de la DIGER Jesús, a la trabajadora social y al arquitecto Manuel por el acompañamiento. Les pedimos por favor que las respuestas de los concejales se las hagan llegar a los correos. Por favor, secretario, continuemos con el orden del día. Sí, señora vicepresidenta. Séptimo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Salgado. Bueno, presidente, teniendo en cuenta que la comisión accidental, donde yo fui el coordinador, yo quiero dar un informe sencillo sobre de esta tarea que ya culminó. Y dice así: elección del Contralor Municipal de Dos Quebradas, resolución número 075 del 5 de septiembre del 2025. Conformación de comisión. Mediante la resolución número 075 del 5 de septiembre del 2025, la mesa directiva del Consejo Municipal de Dos Quebradas designó una comisión accidental con el propósito de adelantar el proceso de verificación de documentos de los aspirantes al cargo de Contralor Municipal. La comisión quedó integrada por los siguientes concejales: Luis Eduardo Giraldo Espina, Albert de Jesús Llanos Zapata, James Castaño, Wilson Iván Agudelo Astudillo y Carlos Alberto Salgado Flores. En la primera sesión de la comisión, que se llevó a cabo el día 9 de septiembre del 2025, en la sala de juntas del recinto, asistieron Wilson Iván Agudelo, Luis Eduardo Giraldo y Carlos Alberto Salgado, teniendo en cuenta de que el concejal James Castaño se encontraba en viaje y el concejal Albert de Jesús Llanos manifestó impedimento para participar en la labor asignada. En esta sesión se revisaron una a una las hojas de vida, documentación de los 28 aspirantes inscritos. 15 candidatos fueron admitidos al cumplir con los requisitos presentados al presentar los documentos completos. 13 candidatos no fueron admitidos por diferentes causas, tales como
no presentar acreditación de experiencia laboral o estudios, diligenciamiento incorrecto del número de cédula en la formulación en el formulario de inscripción, incompletitud en los documentos requeridos. Caso especial, la aspirante Carla Yomara Campuzano González, identificada con cédula ciudadana 42-150-615. Esta candidata presenta los antecedentes disciplinarios por medio de la informa de la toma de foto al pantallazo, pero en este documento se veía claramente su nombre completo, número de documento de identidad y fecha de la consulta. La lista de admitidos e inadmitidos fue publicada en la página oficial del Consejo. Segunda sesión de la comisión, el día 15 de septiembre del 2025 se llevó a cabo la revisión de la apelación interpuesta por los aspirantes no admitidos. Durante esta sesión estuvieron presentes los concejales James Castaño, Carlos Alberto Salgado Flores, Luis Eduardo Giraldo Espina y Wilson Iván Agudelo Astudillo. En el momento de la votación sobre las apelaciones se presentó un empate debido a la ausencia de un quinto miembro. Ante esta situación, como presidente de la comisión, solicitamos al presidente de la corporación, Eduardo Orlando Arias, la designación de un nuevo concejal para destrabar la decisión, el cual sería el reemplazo del concejal Llanos. La sesión se dio por terminada y se convocó para el día siguiente. La tercera sesión, el día 16 de septiembre del 2025, se convocó nuevamente a comisión accidental, esta vez con la participación de los 5 integrantes, tras la designación de la concejal María Camila López Correa por medio de la resolución 076 del 15 de septiembre del 2025, quien entró a formar parte de la comisión accidental en reemplazo del concejal Llanos. Se procedió nuevamente a la revisión detallada de las apelaciones presentadas por algunos de los 13 aspirantes inadmitidos. Como resultado, 2 aspirantes fueron admitidos tras verificar el cumplimiento de los requisitos, 11 aspirantes permanecieron inadmitidos al no sustentar las causales previamente señaladas. Consideraciones finales. La comisión accidental deja constancia de que todas las actuaciones se adelantaron bajo los parámetros de la normatividad vigente, garantizando la legalidad, transparencia y objetividad del proceso. Nuestra labor se concentró en la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos, entrega de documentación completa y dentro de los plazos definidos, asegurando igualdad de condiciones para todos los aspirantes. Conclusión. La comisión accidental cumplió con la tarea encomendada en la resolución 075 del 5 de septiembre del 2025, entregando este informe como soporte de lo actuado en el marco del proceso de elección de Contralor Municipal. Atentamente, Carlos Alberto Salgado Flores, presidente de Comisión Accidental, Consejo Municipal de Dos Quebradas. Igual, quiero resaltar y agradecer a cada uno de los abogados que hicieron parte de este proceso, porque realmente dieron luz para que este proyecto se llevara de la mejor manera posible. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, concejal, por su informe. Secretario, por favor, continuemos con el orden del día. Sí, señora. Vicepresidenta, octavo, lectura de comunicaciones. No hay comunicaciones. Continúe. Noveno, proposiciones. Tiene el uso de la palabra la concejal María Camila. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Para solicitar que se faculte a la mesa directiva para cambio de horario del día sábado, 6:20 AM. Se somete a votación la solicitud hecha por la concejal María Camila. Anunció que va a cerrarse, queda cerrada. La aprueban, honorables concejales. Queda aprobada. Continúe, secretario. Sí, señora vicepresidenta. Décimo, varios. No hay varios. Continúe. Señora vicepresidenta, le informo que se ha agotado el orden del día. Siendo las 7:56 de la mañana del día 2 de octubre, se da por terminada la sesión y se convoca para el día de mañana, viernes 3 de octubre, a las 6:20 de la mañana.